Señores, Neuvillette y Zhongli están a la vuelta de la esquina y eso significa que Mabuika llega en 3 semanas desde que salga el banner de Neuvillette y Zhongli. Y hoy tenemos la confirmación de las armas, de los 4 estrellas del banner y sobre todo los 2 dragones primordiales. ¿Qué merece la pena? ¿El personaje, las constelaciones, las armas o esperar por Mabuika? Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal, gracias por todo el cariño y el apoyo. Recordad que no os cuesta nada, que es totalmente gratis, que recomienda y posiciona el vídeo y que para los bolsillos que están pasándolo mal, que están pasando hambre de protogemas, Mabuika, Citlali, Arlequino, Xianyun, Neuvillette, Zhongli, los reruns de Shenhe, Wriothesley y futuros personajes nuevos. Hay un sorteo de bendición activo una vez al día aquí en YouTube y creo que pronto cerca de Mabuika me calentaré más y serán más sorteos de bendición. Y para participar solo hay que hacer esto que es gratis: comentar, like, suscribirse con campanita y cuantos más vídeos, shorts y contenido del canal hagáis todo esto, más participáis. Que aproveche si estáis comiendo, que esté muy rico, de verdad. Sí que os hace ilusión que os diga esto, así que aproveche. Yo también cuando no estoy reunido, mientras como, pues a veces veo vídeos, pero principalmente mientras como estoy reunido, así que no veo tantos vídeos. Pero si alguien lo dice en los vídeos cuando veo algún vídeo, sé que se agradece como parte del público. Que aproveche si estáis comiendo, bienvenidos, invitados a los directos y vamos con los banners, con los 4 estrellas de Neuvillette y de Zhongli. Pues bien, empecemos por las armas, que es lo menos importante y nos lo quitamos rápido. Las armas son el arma de Zhongli, pero F. Porque junto al arma de Zhongli, no, al revés, el arma de Neuvillette y junto al arma de Zhongli puede que os salga el Vortex Vanquisher, que es el arma de Zhongli. El arma de Neuvillette es el best in slot para Neuvillette, pero aquí os traigo una pequeña solución y es que tranquilos, el arma del pase de batalla R5, aunque es un poco clasista, dentro de lo que cabe sigue la línea de personaje de Neuvillette, pero el arma de pase de batalla R5 es muy fuerte. No es tan fuerte como el propio arma de Neuvillette para Neuvillette, porque es su arma, como siempre en Genshin Impact, pero para quien se quisiera arriesgar por el arma, tenéis un arma que lo puede sustituir, es decir, es prescindible al 10% dentro de lo que cabe, porque si os sale un Vortex de Zhongli, es una lanza que solo os va a dar ataque, 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 y la pasiva os da más ataque si tenéis un escudo, y realmente no es el best in slot ni para Zhongli ni para ningún personaje. Es de estas armas de Geo que siempre os he comentado en los vídeos, que son 4 armas y realmente son malísimas, que son el Vortex, el Rompemontañas, la espada de la Disidia y el candado terrenal, que por aquí los editores lo estarán poniendo. Luego, las armas de 4 estrellas son el mandoble de Favonius, inútil, no lo usa nadie, así que la espada a una mano de Favonius, que aquí mirarme a los ojos y decirme que después de Xilonen no estáis teniendo problemas para llevar una espada de Favonius en Furina, una espada de Favonius en Xilonen, una espada de Favonius quizá en un Shinkyu, una espada de Favonius en algún otro personaje. ¡Ay, mis espadas de Favonius! Pues sí, llegan las espadas a una mano de Favonius. Luego el catalizador de sacrificio, que os adelanto que será el best in slot para Citlali si no tenéis su mismo arma, porque Citlali va full maestría, 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 maestría. Así que bueno, cuidado con eso y mirar en el inventario si tenéis más de un sacrificio, aparte del de Sakarosa o Nahida, porque Citlali también va a ir con sacrificio. Luego la perdición del dragón, que sí que es muy buena arma 4 estrellas para Xiangling Jutao principalmente, o Raiden triple maestría, quien la juegue. Y por último, el Vals Nocturno. Creo que es así este arma. Qué raro que me sepa el nombre de tantas armas. Es un arma que parece ser, como podéis ver por diseño, que le sirve a Fischl, y efectivamente fue un arma promocional que vino una sola vez junto a Fischl cuando hicieron una colaboración con Honkai Star Rail, y Fischl estuvo en Honkai Star Rail, os estará volando la cabeza, y este arma, que es un arma solo para Fischl, bueno, a ver, sirve en general, pues vino en esa colaboración. No es best in slot, no es una locura el arma, es interesante, pero muchos y muchas lleváis a Fischl con el Alas Celestiales, que es su best in slot de 5 estrellas, que es el único momento en el permanente, así que el banner de armas es un banner de armas al cual no recomiendo arriesgarse. Hay otros que sí son buenos, capaz si Mabuika y Citlali llegan juntas y pretendéis sacar a las dos, pues ese banner de armas sí será bastante interesante, pero concretamente este banner no.
Y ahora sí con los 4 estrellas. Zhongli y Neuvillette. Neuvillette hay un vídeo que ya he grabado y tendréis más adelante. Y de Zhongli también, de qué pasa con Zhongli, qué pasa con Neuvillette. Merecen la pena, que es el formato que os gusta mucho. Pero el resumen es que diría que a día de hoy Zhongli no, con la excepción apenas de cuentas nuevas o gente que simplemente el combate le dé exactamente igual y quiera darle un botón y tener un escudo totalmente inmortal e invulnerable, es decir, ruedines de una bicicleta para aprender a montar en bici, o si no te interesa aprender a montar en bici, que es el combate de Genshin. Y Neuvillette sí, porque es el mejor carry del juego. Ahora, la C1 es interesante, como mínimo os diría que la C1 os la recomiendo por encima del arma, ya que la C1 servirá para Neuvillette siempre, no va a haber, digamos, fallo, aunque se puede perder el 50-50, y el arma es muy fuerte, pero si no tenéis C1 os van a seguir interrumpiendo el cargado y perdiendo todo el daño de Neuvillette, pero la C1 os hace invulnerables a la interrupción y hace que nunca ya más perdáis ese cargado, más os da daño infligido en el cargado, o sea que la C1 por encima del arma. Y los 4 estrellas para acabar, muy fácil, los 4 estrellas son Fischl, que casualmente os he preparado un vídeo de Fischl y Sakarosa, que son los mejores 4 estrellas que han venido en este banner, y el anterior de Chaska, que está Sakarosa. Y Fischl es muy buen 4 estrellas, pero tiene algunos peros, ya que a diferencia de Xiangling, Bennett, Xingqiu, Cookie e incluso Gaming, no es best in slot en ningún equipo, y si bien en su momento se usaban electrogrados con Neuvillette, Fischl a día de hoy ha sido desplazada, ya que Neuvillette se juega con Xilonen, Kazuha, Furina, es decir, el mejor equipo actual del juego, y cuando salga Mabuika pues tendremos ahí una competencia entre los dos. Así que Fischl es muy fuerte como 4 estrellas y es muy interesante para cuentas nuevas, habilita muy buenos equipos, pero tiene un pequeño margen, tiene una línea de distancia con los verdaderos jinetes del apocalipsis. Fischl a día de hoy no estaría en esa categoría, estaría en la categoría de 4 estrellas muy fuerte, pero sin llegar a los que ya conocéis. Luego está Heizou. Heizou es un 4 estrellas carry que además tiene bastantes fans en la comunidad, es el One Punch Man y tiene un One Punch Team, o sea, el One Punch Heizou, y básicamente Heizou, para quien no lo conozca, mete un puñetazo que hace mucho daño, que puede llegar a día de hoy pues al 500.000, 600.000, un equipo con Faruzan C6, Furina, Bennett, que sería algo parecido al Best in Slot, tanto de Xiao como de Scaramouche. Y básicamente consigues pues hacer unos números muy grandes con su puñetazo, con su habilidad elemental y con su ulti. Poco más, porque al ser carry Anemo está por debajo, por supuesto, de Scaramouche y de Xiao, y al ser 4 estrellas, como carry de 4 estrellas, también tiene muchos personajes por encima. Pero Heizou a día de hoy es un personaje que es divertido, que tiene un gran fandom y que hace un numerito grande que eso a la gente le gusta, aunque tiene complicado llegar al 1.000.000 en Abismo por lo menos. En condiciones de estas de comidas y un boss de mundo concreto y así, pues quizás sí que puede llegar. Y por último, Yao Yao, healer 4 estrellas Dendro. Yao Yao tiene como power grip a Baizhu, y en cualquier equipo que Yao Yao funcione bien, Baizhu lo hará mejor, pero Yao Yao en Bloom concretamente de Quick Swap, es decir, equipos de entrar y salir del campo, que en Genshin son relativamente pocos, la mayoría de equipos se basan en que un carry se quede más de 8 segundos en campo, pero concretamente Yao Yao y en equipos de Quickswap, tanto de Bloom como de Aggravate, es interesante, pero tiene el problema de los 20 segundos de rotación y el problema de que sus cooldowns son muy raros, muy extraños, ya que la elemental tiene 15 segundos de cooldown, 10 de utilización, la ulti tiene 20 de cooldown, pero pones 3 conejos en el campo de 5 segundos, pero no es que pongas 5 segundos y luego otro que cubra 15, sino que los 3 de 5 segundos los pones a la vez, con lo cual a lo mucho con el casteo de la ulti te cubre también unos 8-9 segundos, pero cura decente y golpea con Dendro de manera decente, tanto para Aggravate como para Bloom. Así que Yao Yao tiene utilidades, pero a día de hoy pues cayó en el desuso, es interesante como 4 estrellas, pero estaría en tabla media. Y como digo, cualquier equipo donde se juegue Yao Yao, Baizhu normalmente lo hará mejor. Estos son los 4 estrellas, estas son las armas, vídeo corto para el algoritmo, para que sepáis que acaban de publicarse. Y es raro porque esto suele publicarse el fin de semana antes del banner y estamos todavía a viernes, ¿no? Jueves, es que viajo en el tiempo y grabo los vídeos anterior con antelación antes de que salgan las cosas. Así que poquito más. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, dejarme en los comentarios cuánta fuerza de voluntad tenéis porque queréis esquipear todo esto para Mabuika y Citlali, pero Neuvillette está poniendo ojitos de dragón primordial que llora y se pone a llover. Cuidaos mucho, tened muy buen día, no sé, miñi y chaito.